Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal del Congreso para Radio Congreso. El día de hoy, como siempre, nos congratula encontrarnos con ustedes para hablar sobre temas relevantes sobre la vida parlamentaria. Nuestro interés es conocer un poco más sobre cómo funciona nuestra institución parlamentaria, cómo funcionan las cámaras y alejarnos un poquito del debate de la coyuntura. Ustedes saben que en el día a día la coyuntura a veces nos distrae de temas muy importantes y el día de hoy vamos a abordar uno de ellos, que es la transparencia y la rendición de cuentas y el Congreso. ¿Por qué es tan importante vincular estos términos y esta institución con la rendición de cuentas? Para esta charla de esta mañana hemos invitado a Panambí Garcés, consultora legislativa, y a Miguel Castillo, experto en transparencia. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Paradójicamente, uno de los temas más polémicos que se suele tener en el ámbito parlamentario es el de la opacidad. Se cree que todo se decide en secreto y, sin embargo, algo que quiero compartirles es que, en mi opinión, y ahorita le preguntaremos al maestro Miguel Castillo y a Panambí Garcés si ellos están de acuerdo o no, pero en mi opinión el Poder Legislativo es el más transparente de todos los poderes. ¿Por qué? Pues porque, a diferencia de otros, nosotros podemos ver todo el proceso de confección de de la toma de decisiones, desde que se inicia, desde que se presenta una propuesta hasta que se aprueba. Incluso podemos ver la supervisión de la ejecución de las políticas a través de los instrumentos de control parlamentario. Para eso hemos invitado a Panambí Garcés, quien es politóloga por la UNAM, que realizó estudios en análisis político estratégico en el CIDE, en planeación de operación legislativa en el ITAM y en cabildeo legislativo por la Ibero, y que ha desempeñado diversas actividades tanto en el servicio público como en la consultoría privada. Actualmente, Panambí Garcés es coordinadora de asuntos públicos de la Asociación de la Industria de Bebidas Alcohólicas en México. Bienvenida, Panambí. Muchas gracias, Candy. También tenemos como invitado esta mañana a Miguel Castillo, quien es abogado, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde también realizó una maestría en Derecho Corporativo y una maestría en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y quien además tiene una larga experiencia en el ámbito de la transparencia y de la rendición de cuentas. Fue consejero y presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, pero además fue presidente de la Comaip. Ahorita nos va a platicar de qué se trataba esa tarea. Actualmente es titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado de la República. Bienvenido, Miguel. No, muchas gracias por la invitación, Kevin. Un gusto estar por aquí. Pues a ver, muchas gracias por haber aceptado acompañarnos, porque además la verdad es que hablar de transparencia legislativa en el canal del Congreso, en el Senado, es a veces un poco como, híjole, y podría hablar de... Todo está muy bien, qué bien funciona qué todo. bien funciona, etcétera, ¿no? Pero no, a ver, también tenemos que reconocer los retos institucionales que se tienen, los avances y también los retrocesos. A ver, los legisladores en general, pues sí tratan de promover la transparencia cuando es en su beneficio, pero cuando son cosas que son más complicadas o que no los ponen en una situación muy buena, pues a lo mejor no tratan de que no se conozcan algunas cosas. Pero, a ver, yo les decía que yo parto de la idea de que el Poder Legislativo es el poder más transparente de todos, comparándolo, por supuesto, con el Ejecutivo y con el Judicial. Claro. Lo podemos comparar también con gobiernos locales, con organismos constitucionales, etcétera, pero aquí pareciera como que el proceso político, no el detalle de cositas administrativas, etcétera, sino el detalle del ejercicio del poder parlamentario, parece que es en general ahora transparente. ¿Estarían de acuerdo conmigo, Miguel? Mira, yo coincido contigo de que el ejercicio parlamentario hoy tiene una transparencia, digamos, inusual hasta para otros países. En México existe una gran publicidad de lo que hacen los legisladores. Un poco porque los legisladores lo publicitan y otro mucho porque hay canales de comunicación como el canal del Congreso, por supuesto, y como las redes sociales hoy que juegan un papel fundamental, que generan una transparencia inusual.
Más de hecho, hoy puedes ver iniciativas de legisladores, primero en las redes sociales, que a veces en en la página del Senado de la República, pero también eso mismo que se genera en las redes sociales, después se vuelve parte en el canal del Congreso, se vuelve discusión en los medios de comunicación. Es decir, claro que hay una transparencia. Yo creo que lo que se le critica más al Poder Legislativo es los esquemas de participación ciudadana en la toma de decisiones. No tanto la transparencia en cuanto que vamos a hacer esto, vamos a votar esto y cómo lo votamos, sino el resultado final, cómo se construye. Y esa es, yo creo, que una segunda fase en la que tenemos que llegar en el Poder Legislativo. Es decir, de nada sirve ser transparente si eres transparentemente cínico, digamos, o eres transparentemente desasiado. Sí. El chiste es ser transparente para que se incida en la toma de decisiones. Y eso es lo que hoy se le critica al Poder Legislativo. No se le critica que haya información, se le critica cómo se toman decisiones a través de la información que se maneja. Bueno, a ver, eso también puede generarle a veces mala publicidad, porque el ser transparente también conlleva ciertos riesgos. Al observar cómo se procesan las decisiones, a ver, si el Ejecutivo tiene una idea y una propuesta y reúne a su gabinete para discutirla, esa reunión del gabinete, así se den de sombrerazos, no la vamos a conocer. No vamos a saber quién está a favor, quién está en contra, quién opina que no, quién opina que sí, etc. Incluso si llegaran hasta los jaloneos o a los insultos, tampoco lo sabríamos. Y lo que únicamente que conoceríamos sería la iniciativa o el programa gubernamental, una vez que se conoce el resultado del proceso. Uh-huh. En cambio, en el proceso legislativo, pues una idea se discute públicamente y a veces eso puede arrancar pasiones y ahí eso le genera a veces al público pues rechazo de decir, oigan, pues es que nunca se ponen de acuerdo, miren cómo trabajan, miren qué desaseo del proceso, etcétera. Pero esa es la democracia misma y la transparencia es innata para la democracia. ¿Estás de acuerdo, pana? Sí, más bien comentarios en dos sentidos. Primero lo que decía Miguel, más bien yo creo que no porque estemos en las instalaciones del Senado, pero el Senado de la República sí es una de las instituciones del Congreso que más transparencia tiene, que más orden tiene en la información que publica, en el acceso que da, en cómo se transparentan las actividades de los senadores. Eso sí se tiene que decir. Y además hacer una diferenciación entre que se puede criticar la labor de los legisladores en lo individual, pero que la institución está caminando como en la vía correcta, ¿no? O sea que más bien hay un espacio entre lo que busca la institución para transparentar, para hacer que haya más participación y el comportamiento individual de los legisladores en determinados temas, en determinadas coyunturas, ¿no? Ahí creo que hay una diferencia muy importante que hacer, pues porque si no, no se ven los avances que sí se están teniendo respecto a todo lo que se quiere hacer en términos de transparencia. Eso por un lado. Y por el otro, pues justo, o sea, decir como que toda esta actividad de la transparencia y de la rendición de cuentas, al final lo que más impacta es, como decía Miguel, pues en la toma de decisiones, ¿no? De nada te sirve sí conocer un proyecto de una iniciativa y ver en qué comisión está y ver cómo se discutió si al momento de la votación pues no hay rendición de cuentas o no hay mecanismos que los ciudadanos puedan utilizar para decir, oye, tú, Kenvir, quedaste que ibas a votar de esta forma y al final ni llegaste a la votación, ¿no? O te abstuviste o algo, ¿no? Y entonces, pues en ese punto es donde realmente está la clave, no solo en conocer el proceso o cómo inicia, sino que haya rendición de cuentas ya cuando se toma la decisión y cuando se presentan, pues no solo las iniciativas, sino los dictámenes y cómo se enriquecen las leyes a través de todo ese proceso, ¿no? A ver, pero entonces ayúdennos a entender conceptualmente la diferencia entre la transparencia y la rendición de cuentas, que a veces el público lo confunde, pero que tienen implicaciones diferentes, Miguel. Por supuesto. Mira, cuando hablamos de transparencia hablamos de hacer público lo que voy a hacer. Cuando hablamos de rendir cuentas hablamos de explicar lo que hice, que son dos procesos totalmente distintos. Y ahí es donde yo creo que hay enormes áreas de oportunidad. Hay una frase muy famosa de Otto von Bismarck que dice que es mejor no conocer cómo se hacen las leyes ni cómo se hacen las salchichas, porque si supieras cómo no comerías salchichas. ¿Qué te quiere decir esto? Que en los procesos legislativos hay complicaciones. Y me queda claro que las complicaciones son parte de la vida democrática. El problema es cómo se llevan a cabo esas complicaciones, cómo se dan, en qué marco. Y eso es lo que se le puede criticar o no a un Congreso. Yo coincido, yo tengo
prácticamente todo el sexenio en el Senado de la República, y yo estoy altamente impresionado de la capacidad que tenemos de generar información, no solamente desde el punto de vista parlamentario, sino desde el punto de vista administrativo. Es decir, sí hay una transparencia, hay información, hay solicitudes, la gente se lleva información del Senado de la República que se discute públicamente. El tema no es ese, el tema es que la información que se llevan realmente me ayuda a la toma de decisiones para una rendición de cuentas, o es información meramente informativa que no ayuda a la mejora de la institución. Y yo creo que esa es la gran discusión. Finalmente, cuando vemos al Poder Legislativo en lo integral hoy, teniendo un canal del Congreso que pasa 24 horas, que independientemente si la gente lo ve o no, hay un medio de comunicación en donde yo me puedo sentar a ver qué está pasando, qué están discutiendo y qué se están diciendo. El problema es si lo acabo por entender y si ese entendimiento me lleva para una mejor toma de decisiones a la hora de que yo ejerza mi derecho a votar, de que yo sepa realmente qué están votando, qué están discutiendo. Hoy, mira, los que somos medianamente expertos en temas de transparencia y legislativos, nos perdemos en las discusiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque hay un momento que dices, bueno, ¿y qué estaban discutiendo? Ya se me olvidó. Llevan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos en otro tema y están votando un tema y están discutiendo otro tema. Creo que ahí es donde todo lo que se hace en materia de transparencia se pierde en la percepción pública. Se genera una percepción errónea cuando estás tratando de hacer la institución una institución con información, con publicidad para la adecuada toma de decisiones, y la forma de discutir no te ayuda a entender. A ver, entonces, se hacen esfuerzos para acercar la información de lo que sucede en el día a día en las cámaras del Congreso al público, a cualquier persona, y la ciudadanía tendría que tener la certeza de que si quiere conocer lo que está pasando o lo que ha pasado en el Congreso o lo que va a pasar, puede saberlo sin ningún obstáculo institucional. Digamos, eso vamos muy de avanzada. Ahora, en el segundo momento es, ¿y para qué ha servido toda esta información a la que ahora se tiene acceso? Por ejemplo, Panambi, mencionaba que además de su trayectoria como investigadora en temas de transparencia y en el servicio público, también ha realizado tareas de consultoría. ¿Y cómo esto le beneficia al externo, a las personas que están fuera del Congreso? ¿Para qué sirve la información? Y también en dónde todavía se encuentran espacios de opacidad o áreas de oportunidad de mejora en el caso del Congreso mexicano. Sí, sirve muchísimo. Complementando un poco lo que decía Miguel, yo creo que la transparencia es condición necesaria para que la rendición de cuentas pueda darse. O sea, no puedes llegar a un punto si no tienes lo primero. En ese sentido, pues es bueno lo que se haga porque suma, ¿no? Claro, ¿cómo evalúas a tu legislador, a tu representante? Si no sabes qué está haciendo. Si no sabes qué ha hecho, ni cómo ha votado, ni qué iniciativas ha presentado, ni si se ha asistido o no ha asistido, ¿no? Y en términos de cómo se ve desde afuera, pues claro que abona, porque al final pues entendamos que los legisladores ni son expertos en todos los temas, ni tienen por qué serlo, y al final cuando se presenta un determinado tema o se está discutiendo alguna cosa, pues que se pueda conocer desde afuera cómo es la iniciativa, qué intereses tienen los legisladores dentro de las comisiones, que es donde se discute y realmente se toman las decisiones, pues ayuda muchísimo, porque así permites que haya un espacio para la participación ciudadana, que se podría decir como en este concepto muy grande de participación ciudadana, pero no es otra cosa que toda la sociedad que nos importa, a las que nos debería importar los temas legislativos, pues que puedan influir, conocer, opinar, participar en cualquiera de las discusiones que se estén dando. Me gustaría retomar el ejemplo que decías, en la frase que decías hace ratito de las salchichas. Si bien con esta idea de que si supieras de qué están hechas no las consumes, pues eso es una decisión que dices, bueno, pues ya no vuelvo a comer salchichas en mi vida y nada.
pero en lo público y en la democracia, te guste o no te guste la salchicha, tienes que estar ahí al pendiente, pues porque son los temas que deciden pues las condiciones económicas del país, las condiciones políticas, incluso, o sea, puede darse hasta la cadenita más del día a día de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí, te guste o no te guste, te parezca desasiado o te parezca opaco, pues lo mejor es que te involucres, lo mejor es que participes y esta transparencia pues ayuda a que desde lo exterior también se pueda participar en eso, ya sea el ciudadano de a pie que tenga interés en un determinado tema, o industrias o sectores o un espacio un poco más organizado, ¿no? Quiero un poco, recuperar la trayectoria legal de la evolución de la transparencia legislativa en México, porque en sus orígenes, en la primera ley federal de transparencia, pues el poder legislativo era otro sujeto, no tenía... Estaba en los osos. Exacto. No sabían qué era eso de los osos, parecía así como un bicho grande y todo eso, pero no, eran otros sujetos obligados que se regulaban ellos mismos. Exacto. Uh-huh. Y entonces estaba pensada la ley para que la administración pública federal fuera la responsable de hecho, era ley de transparencia y acceso público, ley federal de transparencia y acceso público a la información pública gubernamental, ¿no? O sea, ese era el objetivo. Y pues por ahí quedaba el poder legislativo, entre otros sujetos obligados que se regularan por sí mismos. Pero después fue evolucionando y quisiera, porque Miguel fue no solo testigo, sino también un actor relevante de ese proceso, cómo se transformó para hacer al Poder Legislativo un sujeto obligado con el mismo nivel de responsabilidades y cómo se llegó a la reforma de 2015 con la incorporación también de responsabilidades en materia de gobierno abierto o parlamento abierto. Mira, fíjate qué curioso es. Cuando yo me empiezo a involucrar en los temas de acceso a la información, yo me topo con una realidad que después me puse a investigar para escribir un libro. ¿Por qué las leyes locales involucraban a los congresos locales como sujetos obligados directos? ¿Y por qué la ley federal hacía al Congreso sujeto obligado indirecto? Y me topé con muchísimos testimonios de actores que se dedicaron a construir las primeras leyes de transparencia. Y me topé con algo que ya hoy podría parecer chisme, pero no es chisme, es una anécdota. De que la primera ley de transparencia, que iba a ser la ley federal, acabó siendo la ley de Sinaloa. Y la ley federal fue descafeinándose porque los propios legisladores que iban a aprobar dijeron, a ver, pero como nosotros también aquí, pues mira, vamos a una cosa, vamos a matizarla. Tú y nosotros de a poco. Y después el Poder Legislativo, el Poder Judicial dijo, oye, pero nosotros tampoco. Y después los organismos autónomos, pero nosotros tampoco. ¿Qué pasa? Que la ley estatal de Sinaloa sale como venía la federal y la federal sale descafeinada. En una competencia de leyes, digamos de los estados, se ponen a construirse leyes en donde lo lógico era que todos los que recibieran recursos públicos fueran sujetos obligados directos. Por lo tanto, nunca se voltea a ver la ley federal, sino se voltean a ver las competencias locales. A mí me tocó, y eso te lo comento como una anécdota, tener una discusión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán diciéndome, pero yo ¿por qué soy sujeto obligado si la Corte no lo es? Pues porque vives en Yucatán, maestro. Porque es lo que te tocó. No, yo voy a promover que reformen la ley. Hubo muchos intentos entre el 2008 y el 2014 de bajar sujetos obligados de las leyes locales. Pero había tal fuerza de los organismos locales que estaban en la conferencia mexicana donde todos nos apoyábamos, que no permitimos que ningún estado pasara eso. Y lo que hicimos fue llevar a la federación a una ley real en donde todos los sujetos obligados fueran sujetos obligados directos. Yo te voy a contar una última anécdota. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados a trabajar en el área de transparencia apoyando al secretario general, yo me topé con que la Cámara de Diputados Federal había tenido 10 recursos en 12 años. Porque la gente ya no recurría porque sabía que le iban a confirmar. Y en el primer año que yo estuve en la Cámara de Diputados hubo 200 recursos de inconformidad, cuando ya el INAI era el órgano que garantizaba el acceso. ¿Qué te quiero decir? Que se necesitaba salir de la protección del mismo sujeto obligado para lograr construir un real acceso a la información pública. Eso cambió la mentalidad de todos, de los legisladores, de los magistrados, pero creo que ha ayudado, porque en el contexto por eso digo, creo que hemos avanzado mucho, porque en el contexto hubo una gran
seducción de retroceder. Y al final, todos los estados lo que hicimos fue fortalecer. Y se creó un sistema nacional de transparencia en donde hoy todas las leyes son iguales, o por lo menos homólogas. Y el acceso a la información es homólogo en todos los estados. Y los recursos son homólogos en todos los estados. Por lo tanto, hemos logrado construir un buen sistema. El problema es que a lo mejor no hemos comunicado eficientemente lo que hemos construido a través de eso. Claro, y que al principio hubo muchas resistencias para una ley general. Absoluto. Es decir, de hecho era impensable una ley general. Si no hubiera sido por la experiencia de la ley federal tan exitosa y que generó tantos apoyos, sobre todo de la sociedad civil y de los medios de comunicación, para hacerla viable, vigente y que se cumpliera, sino, y también por supuesto por el IFAI, porque hicieron un muy buen papel en el IFAI desde un inicio, hubiera sido muy difícil que se avanzara a lo que se consiguió después con una ley general. Fíjate qué curioso, y te lo voy a poner como resumen, que yo lo comentaba con algunos comisionados del IFAI. Ustedes tienen una ley que no tiene dientes, pero tiene una gran fuerza mediática. Los estados tenemos una ley con muchos dientes y tenemos un terror gubernamental. Claro. Porque los gobernadores en los estados sí incidían mucho a la hora de los presupuestos en los órganos garantes locales. El IFAI estaba por encima del bien y el mal en ese tema y sin dientes tenía mejores resultados a veces que los órganos locales con leyes muy duras. Nosotros en Yucatán teníamos una ley que podíamos pedir juicio político contra alcaldes. ¿Qué tal? A ver, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a ver, bueno, y en estas condiciones, ¿cómo funciona en la actualidad? Porque llegamos a esta ley general, llegamos ahora con algunas obligaciones en materia de gobierno abierto, que aplicadas para el Congreso son acciones de Parlamento abierto, y hoy pareciera que cuando hablamos de Parlamento abierto se reduce a la celebración de foros o audiencias como ya se hacían antes, solo que no se denominaban Parlamento abierto, ¿qué tendríamos que hacer distinto para que no haya retroceso, sino que vaya evolucionando naturalmente el acceso a la información pública y mejorando los procedimientos de rendición de cuentas? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios. El día de hoy estamos platicando sobre Congreso, transparencia y rendición de cuentas, y tenemos como invitados a Miguel Castillo y a Panambi Garcés, con quienes estamos charlando sobre cómo ha evolucionado el derecho a la información en materia legislativa, cómo hemos evolucionado como país y como Congreso para tener mayor acceso a la información y hacer que nuestras instituciones y nuestros representantes y las personas que son representantes, legisladoras y legisladores, rindan cuentas de forma más efectiva. Nos quedábamos en la evolución de la ley, de cómo llegamos a la gran reforma de 2015 con un gran consenso, no solo un gran consenso político, sino un gran consenso social, es decir, con una gran participación de organizaciones de la sociedad civil, con participación de los organismos garantes a nivel local, sin mayores resistencias también de los gobiernos federal, local. Es decir, hubo un amplio consenso en esa reforma, claro, con algunas diferencias en cuestiones muy puntuales, pero en general se avanzó a una reforma que hoy obliga a garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Algo que en el 2002 hubiera sido impensable. Por eso el legislativo era otro sujeto obligado. Bueno, ya se llegó a la ley general, a la nueva ley federal, y en la nueva ley se establecen también obligaciones en materia de gobierno abierto. Y entonces se dice que, me voy al artículo 66 de la ley federal, dice, las cámaras del Congreso y los demás deberán, 1, establecer políticas internas para conducirse de forma transparente. Ok, hasta ahí va bien. 2, generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés. Bueno, eso ya empieza a verse un poquito más complicado, porque ya ciudadanos y grupos de interés, ya hay que regular mejor, ya hay que establecer procedimientos, ¿no? ¿Cuándo van a participar? ¿Cómo van a participar? Etc. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones. Y entonces ahí dice, bueno, ¿qué vamos a entender entonces por los mecanismos de rendición de cuentas? Luego, promover la eficacia en la organización de su trabajo como en su propio desempeño. No, bueno, pues ya pusimos en la ley pues como la vara alta, ¿no? Es decir,
Esto, el haberlo puesto así como en esas palabras, ¿lo hace viable? Es decir, ¿se puede cumplir con el artículo 66 de la Ley Federal de Transparencia en materia de gobierno abierto en las cámaras del Congreso? Sí, sin duda. Se Sí tiene puede. que cumplir, primero porque es la ley. Y segundo porque al Y final la ley es la ley. Tiene Ok. que ser. Y segundo, pues porque al final estos dos conceptos, por ejemplo, de transparencia, se simplifica pensando que solo son las oficinas de transparencia y que solo tiene que ver con lo ejecutivo, ¿no? Ok. O que los parlamentos abiertos solo tienen que ver con los legisladores y es una mesa en donde hacen ahí un foro y escuchan a todos y se van. Y no, o sea, más bien los dos conceptos son principios que tienen que permear todas las actividades de los actores públicos, específicamente con los legisladores. Está bien que se haya establecido así en la ley, porque al final sí tienen que entender que no es una actividad que ellos están concediendo o que están siendo como mucho más buenos con sus electores o con sus partidos o con quien sea que representen, de invitarlos o de preguntar, sino que es parte de su función. O sea, que el principio de representatividad se vale de que ellos estén ahí sí representando sus intereses, pero también nutriéndose, porque la información no siempre es suficiente, porque las preferencias cambian, porque hay muchos ciudadanos que pueden tener mayor información en determinado tema, y entonces pues que se entienda que esa es la vía a la que tienen que transitar, ¿no? O sea, que no solo es una concesión individual o sobre un tema, sino que es una guía que tiene que permear en todo su trabajo. Hay una serie de televisión muy famosa británica que se llamó Yes Minister, y en el primer capítulo el protagonista es el ministro, digamos, de la administración pública, y entonces dice: voy a promover una iniciativa de gobierno abierto, y entonces sus asesores, que son el personal de carrera del servicio público, le dice: oiga, pero hay una gran contradicción. Dice: ¿cuál es la contradicción? Dice: pues sí, o se es gobierno o se es abierto, porque las dos cosas son... No está peleado. No está peleado. Es decir, y entonces, ¿por qué? Pues porque la noción siempre es que desde el poder, pues la información la manejas de forma discrecional. Y esto nos da la pauta a preguntarles, le quería preguntar a Miguel, porque uno pretendería o asumiría que ya se logró, ahora vamos por más. Y sin embargo, a veces, más bien, cuando logramos más, vemos cuáles son las consecuencias de esas decisiones y hay a veces retrocesos. ¿Cuál ha sido la evolución del acceso a la información legislativa a nivel nacional, pero también en los estados? Yo recuerdo, Miguel, que tú fuiste presidente de la COMAIP, la Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública, que agrupaba a todos los organismos garantes de acceso a la información pública. Hoy, que es lo que hoy es más o menos el Sistema Nacional de Transparencia. Platícanos esta experiencia. Mira, voy a retomar un poco lo que decía Panambí, que a mí me parece muy interesante viéndolo desde la óptica donde ella trabaja. Sí hay una necesidad hoy, a casi 10 años, 8 años de haber publicado la Ley de Transparencia, de revisarla. Yo soy un transparentólogo, amo lo que hago, me encanta el acceso a la información, creo que hemos logrado mucho en el país, pero somos poco autocríticos este grupo de transparentólogos. Nunca nos conformamos con lo que logramos, siempre buscamos más y apunta un poco lo que tú dices, no entendemos las consecuencias del buscar más. Y a veces más no es mejor. Y a veces simplificar es más eficaz. Yo creo que tenemos una ley de transparencia muy ambiciosa que genera enormes responsabilidades a los sujetos obligados, que no es su función sustantiva, que los mete en algunos problemas y que tampoco te dan información de calidad porque esté en la ley. Entonces yo creo que sí tendríamos que entrar a una revisión para simplificar, ser más eficaces, entender cuál es la información realmente clave que se requiere para la toma de decisiones y dejar de estarnos llenando de datos que no llevan a nada positivo. Los congresos locales, y hace un rato hablabas de la secrecía, en una gran teoría de la rendición de cuentas siempre dicen los gobiernos se construyen a través de la secrecía, no de la transparencia, pero mientras más transparente eres y más democrático eres, por supuesto que hay retos, pero esos retos tienes que verlos con una creencia diferente. Mira, yo
soy un convencido de que los que nos hemos dedicado al tema de acceso a la información tenemos creencias limitantes que nos están afectando en que no entendemos que la información es comunicación, que informar es comunicar, que es un canal vinculante entre gobierno y sociedad, que cada solicitud de información es un pretexto para comunicarte con tu elector, que cada solicitud de información es poner el ojo en dónde la gente te está viendo, de dónde quieren saber, qué es lo que quieren saber. No todo en la vida es chisme, ni todo en la vida es mala intención. Estoy observando esto, no estoy contento con esto, hay algo que me causa ruido aquí. Y entonces uno lo ve desde este lado y dices, no, es que me quieren molestar. No te quieren molestar, te están alertando. Porque hoy si te quisieran molestar van a un periódico y te pegan una madrina y no en lo que te repones te dicen que no diste información y eres opaco. Y no hay nada peor que te digan opaco, porque al decirte opaco, ¿qué te están diciendo? Que no hay canales de comunicación, que no hay una intención democrática. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar en todas las instituciones. Por eso sí creo que necesitamos entrar en un proceso de revisión de una ley que es muy ambiciosa, muy buena, pero muy poco eficaz, sobre todo cuando la homologas a los órganos locales. Es decir, no pueden cumplir las mismas obligaciones en lo local lo que pretenden en lo federal. Claro, además porque no tienen todos las mismas capacidades institucionales. Es decir, no es lo mismo un órgano con pocas capacidades institucionales que un órgano con recursos, infraestructura, personal capacitado. Los medidas de transparencia también, que imagínate un municipio en Yucatán, de los 106 municipios que hay, que yo me topé como presidente, municipios en donde no tienen computadoras. Tú me dirás, no puede ser. Sí, en el 2023 a lo mejor tienen 2 computadoras, pero no todas las oficinas tienen computadoras. ¿Cómo publican sus obligaciones de transparencia? ¿Cómo cumplen si no pueden cumplir con lo básico del ayuntamiento, que es dotar de servicios públicos a la comunidad? Entonces, hay comunidades en donde uno cree, los que somos transparentólogos creemos, es que todo el mundo está pensando en la transparencia. No, hay municipios en este país en donde la gente vive en el día a día y lo que quieren de su autoridad es que lo dote de servicios públicos. Ya si es transparente o no les interesa. Sí. Entonces, tenemos que pasar a entender la realidad del país y entonces conformar diferentes bases de transparencia. El gobierno federal debe tener una serie de obligaciones, los gobiernos locales otras, los municipales otras, pero lo que tenemos que ver es dónde está la información que realmente me llevan a la toma de decisiones. Claro, en la medida en que hemos también burocratizado el acceso a la información, es decir, yo a veces hago el ejercicio con mis alumnas y alumnos de la universidad y les digo, a ver, lo que antes nosotros, por ejemplo, algo tan sencillo como el directorio de una dependencia, no, ahora tienes que conseguirlo en una plataforma nacional, en registrarte, navegar por un rato, saberte qué artículo de la ley es para ver qué obligación específica. Parece que lo hemos hecho un poco más complicado con el afán de garantizar su cumplimiento. ¿Esto qué efectos tiene? ¿No hace que desincentive la participación, Panambi? 100%. Y por eso empecé así diciendo que sí se tenía que decir que, por ejemplo, el Senado es punta de lanza en transparencia, porque al final en el mundo en el que vivimos actualmente, o sea, como que haya estas plataformas a través de internet en donde tú puedas buscar información y no solo es si la sabes específicamente cómo buscarlo, sino que te puedan salir coincidencias o temas o con que pongas el nombre de un legislador te puede parecer, te aparecen las coincidencias, pues eso es súper valioso porque al final ya no tienes que tener un expertise súper grande dentro de un portal de información como puede ser la página del Senado, sino que te arroja información para que tú mismo puedas involucrarte en seguir buscando o en encontrar lo que ya tienes, ¿no? Y pues eso es súper importante, o sea, que sea intuitivo, que estas herramientas, que yo creo que esta herramienta, por ejemplo, es una de las aplicaciones del Parlamento Abierto. O sea, el Parlamento Abierto no es una mesa con un mantel en donde llega gente, sino, por ejemplo, una página de internet es una herramienta de Parlamento Abierto que hace que la gente se involucre y conozca y sepa dónde buscar y se meta, y al final, pues eso en un caso pues muy sofisticado o ya muy
muy especial, pues probablemente esa persona pues vaya a alguna discusión al pleno, pero al final esas formas de transparencia y de parlamento abierto incentivan que haya más participación ciudadana en los procesos legislativos o de gobierno. Claro, el público que usted que nos escucha y que dice, bueno, pero a ver, ustedes hablan de mucha transparencia, pero si yo quiero tener información sobre lo que está sucediendo hoy en día en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿qué herramientas tengo? Es decir, porque antes se decía, pues si necesitas algo, pues escríbele una carta a tu diputado o ve a verlo, y entonces lo que hacían los diputados era labores de gestoría, ¿no? Y entonces eran como intermediarios entre el peticionario y la autoridad, ¿no? Y entonces eran ahí como un intermediario para conseguir que una silla de ruedas o que algún trámite administrativo en el Seguro Social o cosas así. Hoy los legisladores tienen una relación también mucho más cercana con sus electores, con su electorado en general, pero no sé qué tanto la ciudadanía hace uso de estos instrumentos de acceso a la información. Es decir, no sé cuál es tu experiencia, Miguel, es decir, si no también hemos construido una mega infraestructura alrededor de la transparencia que a veces es subutilizada, o yo no lo estoy planteando para desaparecerlo, sino más bien para hacerlo mucho más funcional, es decir, para que el ejercicio de ese derecho sea mucho más efectivo, ¿no? Mira, el Senado de la República en particular tiene una muy buena página de internet, muy sencilla, en donde tú puedes navegar rápido y puedes encontrar la información parlamentaria, la gaceta parlamentaria, toda la versión estenográfica de la sesión del día anterior. O sea, alguien que quiere investigar tiene todo ahí. Y no es difícil de encontrar, está muy intuitiva, muy fácil de encontrar. ¿Qué pasa? Con la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es uno de los temas que yo he tratado de discutir en público y en privado, construimos una obligación de meter una cantidad enorme de datos que después tienes que ser medio experto para leer esos datos. Y entonces eso sí ha desincentivado, y lo que ha hecho es desobligado a los sujetos obligados a publicar información de manera intuitiva, porque dices, oye, si ya hago todo un trabajo aquí, pues que el INAI haga su trabajo para que se interprete fácil. No lo voy a hacer yo. Y entonces generaron una duplicidad que no se está cumpliendo en la realidad. La gente cumple la plataforma, que no es intuitiva, que es intuitiva en la búsqueda, pero no intuitiva en tener información comparativa. Pero por otro lado, desincentivaste a los sujetos obligados de publicar información ciudadana. Yo creo que esa es la gran reflexión hoy. ¿Cómo buscamos o cómo hacemos que simplifiquemos la información, que veamos qué es lo que realmente la ciudadanía quiere, necesita, es importante para la rendición de cuentas, qué es simplemente estadístico, que tampoco es, porque un día construyendo el tema de la plataforma alguien me decía, es que el INEGI entró porque necesitamos aprovechar la plataforma para meter cosas estadísticas. Y si yo te enseño los Exceles que hay que publicar y la cantidad de cosas que te piden para publicar una información, dices, mucho de esto es innecesario. Y lo que hace es generar un Excel enorme y el ciudadano no sabe dónde buscar el dato que tiene que buscar. Entonces yo sí creo que tenemos que regresar a una reflexión. La transparencia es un gran mecanismo, pero si yo te lleno de información es como ser opaco. Sí. Es decir, exceso de información hoy también es opacidad. Claro, esa también puede ser una estrategia de opacidad, ¿no? Sí, al final es perderte en datos, en texto, en números y no darte una respuesta concreta a lo que sea que quieras saber. Por eso ¿no? las solicitudes de información no han bajado, Kemil. Hoy hay más información en la red y hay más solicitudes de información en todos los sujetos obligados. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué creamos una plataforma nacional de transparencia? Si siguen subiendo las solicitudes de información de los recursos. Y entonces cada año es récord. Cada año es récord en solicitudes. Y dices, ¿y la plataforma? No, es que algo estamos haciendo mal, que la gente no encuentra la información en la plataforma y la tiene que buscar por solicitudes de información. Quizás es un error de diseño, puede ser,
pero también es multiplataforma las vías en las que los ciudadanos pueden acceder a la información. O sea, al final ahorita tenemos las páginas de internet, las plataformas de redes sociales, o sea, que siempre están publicando como información. A mí, un poco ya yendo hacia dónde me gustaría que fuera el Congreso mexicano, a mí me encanta poner este ejemplo del Congreso norteamericano, de cómo cuando hay una discusión de determinado tema, la gente le llama a su legislador y le dice como, yo quiero que votes por esto, porque cuando tú hiciste campaña a mí me prometiste que ibas a votar en este sentido, y entonces pues las oficinas de los legisladores al final no contestan ellos, es su equipo de trabajo, pero claro que sienten la presión de que la gente se involucre en determinado tema y reciben la llamada y te dicen, oye, acuérdate que soy tu elector, yo vivo en tal cuadra y el día que regreses te estoy pidiendo que votes en este sentido, ¿no? Me gustaría que eso sucediera en México, ¿no? Que la gente se involucrara lo suficiente como para que el legislador sienta de, pues yo no puedo fallar porque esto prometí, y pues si busco el reelegirme o seguir siendo un actor político relevante, pues tengo que cumplir. Pero como esos mecanismos de incidencia y de participación todavía no existen, pues ahí es donde dicen como, pues tal vez no pase nada si cambio el sentido de mi voto, o si no lo promuevo, o si no voy a la sesión, ¿no? Ok, si mi diputado no regresó después de pedir el voto, red flag, ¿no? Es decir, aguas. Sí. Porque nada más te va a ver en las elecciones y te piensa a ti como ciudadano, solo como ciudadano, que su único poder es el del voto, pero que no tiene poder de exigirle cuentas en el desempeño de tu función. Dejémosle de tarea a quienes nos escuchan que investiguen quién es su representante, quiénes son sus senadoras, sus senadores, sus diputados, sus diputadas, el de su distrito, el de su estado, y que vean si han regresado, si rinden cuentas por sus acciones. Ya casi nos vamos, pero antes de irnos, ¿en dónde pueden seguirlos? En sus redes sociales, en sus canales de comunicación, y alguna idea final con la que quisieran concluir el día de hoy. Mira, mi idea final es que los mexicanos deberíamos estar contentos con lo que hemos conseguido. Eso es lo primero. Criticar todo es un mal ejercicio. Tenemos que ver dónde estábamos en el 2000, dónde estamos hoy en el 2023, y vamos a ver qué hemos avanzado. 2, hay cosas que mejorar, por supuesto, pero de todos los lados. Desde el lado ciudadano, desde el lado que nos dedicamos a la transparencia, desde las instituciones y desde la percepción pública. Todos tenemos que ser autocríticos, porque hay quien tiene las herramientas y no las usa, hay quien no ve adecuadamente el acceso a la información, hay quien no utiliza las herramientas de comunicación, y entonces no estamos logrando el objetivo que estábamos planteando. Y lo otro que yo quisiera dejar como reflexión final es que necesitamos transitar de un Congreso transparente a un Congreso participativo y de rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con eso? Que necesitamos que haya o existan consecuencias de los actos legislativos. Claro. Y esas consecuencias o son electorales o son sociales, pero tiene que haber alguna consecuencia. Hoy son más sociales que electorales. Acuérdate que en México estamos empezando estos procesos de reelección legislativa. Hoy va a ser la primera vez en el 2024 que los senadores van a querer reelegirse, y ahí es donde vamos a ver qué tan involucrada está la sociedad en el tema que tú estabas diciendo. Pero yo creo que se tienen que informar. Yo en mis redes sociales, en Twitter, estoy como Miguel Castillo Martínez, me pueden localizar allá. Mike Castillo 70 está en el Twitter, y en Instagram, en Facebook, Miguel Mique Castillo 7. Normalmente publico cosas de transparencia en mis redes sociales. Tengo una página oficial en donde publico temas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es, tenemos un derecho. Si los ciudadanos no nos involucramos, lo vamos a perder, porque a las instituciones no les va ni les viene mucho el tema. Esto se ha construido por una presión social. Si la presión social desaparece, también va a desaparecer el acceso a la información. Totalmente de acuerdo, Panambi. 100%. Pues el mensaje final sería que se está caminando en el sentido correcto, que la participación ciudadana tiene que fortalecerse mucho más en el Congreso, y que al final, pues que así como hay
creo que va por dos vías, el de los ciudadanos que entiendan que es un derecho, como decía Miguel, pero que también es una obligación como parte de una democracia y como parte de un entorno público, y de los legisladores que también que entiendan que no es una concesión que están haciendo en su trabajo, sino parte de esa labor de representatividad para la que fueron electos. ¿En dónde te pueden seguir en tus redes? Mis redes son un poquito más poco profesionales, pero en Twitter puede ser Panambicita y en Instagram igual, mi nombre Panambi Garcés. Muy bien. Pues Déjame hacer una idea final de lo que estaba diciendo. Yo sí considero, y lo digo con todo cariño y con toda responsabilidad, que también tenemos que construir ciudadanos profesionales, funcionarios que vean la transparencia como un mecanismo de comunicación social con sus electores. El problema es que está mal entendida la transparencia desde adentro. Cuando la función pública no entiende el tema de la transparencia y no entiende los beneficios que ser transparente le puede traer a una institución, entonces cierran la puerta. Creo que hay que cambiar la mentalidad y la creencia de que no todo el que te pregunta te quiere hacer un daño, y no todo lo que tú das es para que te hagan daño. Muchas veces lo puedes dar para prestigiarte. Claro. Y el prestigio se construye con una buena narrativa. Y me parece que no hemos utilizado la información para narrar, sino simplemente para comunicar lo que hago sin narrar por qué lo hago. Y ahí hay una gran oportunidad. Uy, qué gran tema estás abriendo. Vamos a tener que hacer un segundo programa sobre eso, porque la cultura de la transparencia, exacto, no se construye de la noche a la mañana, y sobre todo la inercia institucional a veces te obstaculiza avanzar en materia de acceso a la información. Un gran apunte final. Gracias a nuestros invitados de esta mañana, Miguel Castillo Martínez y Panambi Garcés. Muchas gracias por habernos acompañado este día, y gracias sobre todo a usted que nos escucha en Apuntes Parlamentarios. Por supuesto que, como siempre, le damos las gracias a todo el equipo del Canal del Congreso, en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social a Ajax García, quien felicitamos además por su cumpleaños, y nos vemos la próxima en Apuntes Parlamentarios.